de las claves de cómo hacer un buen diseño firmware. Lo de siempre, si tenéis dudas o lo que sea, pues me paráis y hablamos. Bueno, lo primero, un buen firmware. Bueno, firmware es viniendo de electrónica le llamamos más firmware, pero realmente es software para un sistema embebido. Y la idea es, pues, bueno, que es un trozo de software que está diseñado para correr en un microcontrolador, ¿vale? Tenemos, aquí veis un poco la distribución de los diferentes programas o en qué se programa dentro del diseño de firmware. Y como veis, la gran mayoría de desarrollo es C. Y entre C y C++ se come más del 75%. Cada vez, conforme los micros van siendo más potentes, pues bueno, soportan Python, soportan Java, soportan MATLAB. Cuando habla de MATLAB, lo que se hace es se programa en MATLAB y luego se genera código que se acaba programando en la máquina. Y veis el ensamblador, que realmente es la parte más nativa, que es muy poquito lo que se acaba programando. Entonces, ahora mismo, pues, C es la clave, ¿vale? ¿Por qué es importante desarrollar un firmware que además sea portable? ¿Vale? Portable, bueno, es lo que ponía aquí, que te lo puedes llevar de un microcontrolador a otro con muy pequeña modificación, ¿vale? Eso es muy importante. Eso quiere decir que tu desarrollo de programación no está demasiado vinculado con el hardware que lo corre. Windows o Linux son claros ejemplos de esto. O sea, yo puedo correr Windows en un portátil Asus, en un portátil Toshiba o en una torre o en diferentes, independientemente del hardware. ¿Por qué? Porque tiene una abstracción del procesador, de la memoria, de todo eso, de los periféricos que me permiten que el software, en este caso el sistema operativo, corra independientemente del soporte hardware sobre el que corre. Con los microcontroladores esto no es tan fácil porque sus capacidades son muy limitadas y las arquitecturas normalmente, aunque cada vez se van uniformizando más, bueno, pues hay diferencias, ¿no? Pues a lo mejor una arquitectura de microchip pues no tiene o presenta diferencias muy grandes con una arquitectura de ST y hacen que pues pasar de un firmware a otro no sea posible o sea más complicado. Esto era antes. Ahora cada vez más las arquitecturas de hardware se van pareciendo más y sobre todo cada vez son más potentes. Con lo cual, lo que antes no era posible o era muy complicado, que era hacer un firmware que corriera igual independientemente del micro en el que estuviéramos trabajando, pues ahora cada vez se va haciendo más posible. Entonces, la idea de esto es que yo haga un firmware que hace unas funciones las que sea X y me lo pueda desplegar tanto en una arquitectura basada en un microcontrolador de ST como en uno de Atmel, ¿vale? Y puedan funcionar con muy poquita modificación. Evidentemente, pues bueno, ya veis aquí los beneficios. Menos time to market, que lo que quiere decir es que no tengo que volver a desarrollar lo mismo, ¿vale? Menos tiempo incluye menos costes de proyecto. Otra cosa que mejora es la mejora de la calidad del producto. La mejora de la calidad del producto es si más o menos es el mismo software y lo que ocurre es que corre en el hardware A, en el hardware B, en el hardware C y es más o menos lo mismo, pues se está testando en el hardware A, en el hardware B, en el hardware C, con lo cual más testado implica que tendrá menos fallos, ¿vale? Bueno, esto es un poco, la siguiente es un poco derivada. Si llevo menos tiempo en desarrollar, como si dijéramos,
las capas básicas o esenciales, pues tengo más tiempo para innovar. Bueno, si tengo más tiempo, tengo menos estrés, con lo cual está mejor. Y además me permite tener todo pues mejor documentado para poder hacer lo que es la portabilidad y el mantenimiento mejor. Al final la idea es que es una cosa que es hacia donde va el mundo y hace años no era así, es que el desarrollador de firmware se parece cada vez más a un desarrollador de software, ¿vale? Con conocimientos de electrónica. Pero ya no valen los programas de micros con un main y todas las funciones ahí metidas. Ya no vale. ¿Vale? Entonces tenemos que trabajar más pareciéndonos a desarrolladores de software que a desarrolladores de pequeños programitas en un microcontrolador. ¿Vale? Estas son las ventajas. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que necesitas más conocimiento, que necesitas... tiene que estar todo bien pensado. ¿Vale? Es decir, tienes que tener una estrategia, tienes que tener una visión de alto nivel para saber todas las implicaciones que tienen tus decisiones. La idea precisamente de esta presentación es que tengáis esta visión de alto nivel. Es decir, que sepáis que cuando veáis un programa que lo que tiene que hacer es leer datos de un sensor y mandarlo por el puerto serie y luego hacer un procesado, que no veáis solo la tarea, sino que veáis, dando un paso atrás, las capas que tiene que haber debajo. ¿Vale? Y al final todo esto es una cuestión de capas. Bueno, para mí esta es una de las cosas, lo pone como una contra, pero realmente yo creo que simplemente es mucho más difícil, ¿vale? Desarrollar un buen firmware que sea portable que no hacer pues el firmware algo que funcione y ya está. La derivada de esto es que el perfil de ingeniería necesario ya no vale la pregunta ¿has trabajado con micros? ¿Sabes lo que es una entrada-salida o un conversor analógico digital? Ahora necesitas haber trabajado con micros a un cierto nivel, ¿vale? Que es un poco la idea que tenemos en la asignatura, hasta que quedéis un poco más allá a la hora de trabajando con micros. Bueno, estas son un poco las características. Las características que tiene que tener, evidentemente tiene que ser modular. Esto quiere decir que no haya un acoplamiento demasiado loosely coupled, es que tú puedas separar en bloques independientes, ¿vale? Es decir, hay que pensar en cajas estancas que se comunican entre ellas cuando se piensa en un firmware, no algo que esté todo entrelazado, ¿vale? Esto tiene varios motivos. Uno es que si lo separo en bloques, puedo tener diferentes personas desarrollando los bloques, con lo cual puedo hacer un trabajo cooperativo. Y dos, al tener esos bloques, yo puedo testar esos bloques independientemente y no todo el programa a la vez, de un modo más complejo. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Normalmente ANSI C, ¿vale? Porque hay veces que los compiladores de C de los microcontroladores tienen particularidades, pero lo que todos soportan es ANSI C. Entonces, si huyes de las particularidades, harás que tu código sea más transportable. Los interfaces tienen que ser limpios. Los interfaces quiere decir cómo se llaman las funciones, cómo se comunican. Bueno, ya lo veremos más adelante. Tiene una capa de abstracción de hardware, que luego veremos lo que es. ¿Vale? Eso es que tienes una capa que te aísla del hardware que tú tienes. Es decir, es la capa que te independiza que tu firmware sea capaz de correr en cualquier microcontrolador. Que sea legible, que sea simple, que esté bien documentado. Bueno, unas cosas un poco obvias, pero bueno, iremos viendo. Esto es la primera aproximación un poco a lo que estáis más acostumbrados. Yo creo que hay dos capas. Tenemos la capa de hardware
y mi programa, ¿vale? Que corre en mi hardware. Esta es el modo clásico de aproximar un proyecto, que es hago mi código para mi hardware, funciona, se acabó. ¿Cuál es el problema de eso? Que si cambia mi hardware, cambia mi código de aplicación. Entonces esto es un problema porque esto te vale pues, para ti y poco más. Y si hay modificaciones o tal, se hace demasiado complicado. Entonces el siguiente paso sobre esto es tener una capa de drivers entre medio. ¿Qué me permiten los drivers? Me permiten aislar el hardware del código de aplicación. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos una definición del driver. ¿Vale? Es el código necesario para que el microcontrolador y cualquier otra hardware que haya en la placa, como los sensores, corran. ¿Vale? Por ejemplo, ejemplos de drivers. Un driver para leer los datos de un sensor. ¿Vale? Pues, ¿qué sería un driver de los datos del sensor? Pues es un poco lo que estáis haciendo, bueno, los que hayáis empezado en las prácticas ya con el sensor de movimiento, pues, ¿qué funciones necesito en ese driver? Necesito leer dato, escribir, o sea, leer registro, escribir registro. Bueno, pues eso se hace con un driver de este sensor. Entonces, ¿qué me permite que tenga una capa de drivers? Mi capa de drivers me permite que mi código de aplicación, cuando quiera leer el sensor, sea lee sensor. Si en lugar de tener un sensor del fabricante A, tengo un fabricante B, tendré que cambiar el driver. En lugar del fabricante A, poner el del fabricante B y ya estaría. Y mi código de aplicación no cambia. ¿Vale? Esto es muy claro trabajando con ordenadores. Cuando yo muevo un ratón, el ratón genera un comando en el sistema operativo que es mueve el puntero a la derecha, mueve el puntero a la izquierda. Si yo en lugar de utilizar el ratón A, utilizo el ratón B, los comandos son los mismos, que es mueve el puntero a la izquierda, mueve el puntero a la derecha. ¿Vale? Y todo el sistema funciona igual, lo único que hace es cambiar el driver. ¿Vale? La siguiente capa es me viene bien tener lo que le llaman el middleware. El middleware es un paquete de software que, por ejemplo, lo que mantiene son sistemas operativos o stacks de comunicaciones, ¿vale? O ficheros de sistema. Por ejemplo, el caso más típico que es el que vamos a ver es el sistema operativo. Yo puedo hacer que mi aplicación corra directamente con interrupciones, con un main, etcétera, o puedo tener un sistema operativo que veremos en la siguiente clase qué es lo que tenga son diferentes tareas que corren y que son gestionadas por el sistema operativo. Entonces, esas tareas me permiten tener prioridades, respetar tiempos de ejecución, tener colas de datos para pasar datos de una a otra, etcétera. Entonces, si mi código de aplicación utiliza este concepto de tengo tareas, tengo etcétera, pues bueno, si yo cambio de entorno de programación con otro sistema operativo o lo que sea, pues bueno, lo único que tendré que cambiar es mi capa de middleware, pero los conceptos de tareas o sistemas operativos en tiempo real son similares. O sea, todos tienen un crear tarea, todos quieren un destruir tarea, todos tienen prioridades de tareas, todos tienen temporizaciones o delays en tareas, etcétera. ¿Vale? Esa sería la capa de middleware. Lo que estamos haciendo aquí, ¿veis? Tenemos todo esto es firmware. Entonces, lo que estamos viendo es diferentes aproximaciones sumando capas y viendo lo que ganamos al meter diferentes capas que hacen diferentes tipos de operaciones.
La capa de soporte de placa lo que hace es que me encapsula todos los drivers de mi hardware. ¿Vale? Es decir, si yo tengo un microcontrolador con un sensor A y un sensor B, aquí lo que encapsulo son todos los drivers que me dan soporte a mi hardware con el sensor A y el sensor B. Si cambio mi microcontrolador y cambio mi sensor A y mi sensor B, evidentemente cambiarán mis drivers y cambiará esta capa. ¿Vale? Pero esta capa es la que me puede permitir aislar de estos cambios hacia abajo. Por ejemplo, un ejemplo de driver sería: quiero leer el sensor tipo A. O sea, sería, en este nivel tendría leer dato sensor A. Si cambio el sensor A por otro que sea un sensor B, pues bueno, dejaría de tener este driver y tendría este otro driver. ¿Cuál sería el nivel a nivel de placa? Tendría leer dato sensor. Y esta capa me aislaría de que fuera sensor A o sensor B. ¿Vale? La capa de abstracción de hardware es una capa muy importante y que precisamente lo que me hace es aislar del tipo de hardware respecto al firmware que yo tenga. ¿Vale? Es un poco similar, el ejemplo valdría un poco el que acabo de decir. La diferencia entre la abstracción de hardware y el soporte de placa es que el soporte de placa no solo es del microcontrolador, y la abstracción de hardware se refiere más a la parte del microcontrolador. ¿Vale? Bueno, entonces, una de las claves, todas estas capas no son obligatorias, ni todos los fabricantes las organizan del mismo modo. Por ejemplo, la capa de los drivers y la capa de HAL, aquí parece que esto va así, pero no tiene por qué. Estas pueden estar al mismo nivel, por ejemplo, y los drivers, de hecho, los drivers se podían acabar. Bueno, la organización es diferente como luego veremos, en función del entorno de desarrollo que tengamos del fabricante en cuestión. Pero la capa que normalmente sí que está, y es muy importante que identifiquéis, es la capa de abstracción de hardware. ¿Vale? La capa de abstracción de hardware es la que me aísla de las capacidades que normalmente todos los microcontroladores tienen. ¿Vale? Entonces, es portable y es reusable. ¿Vale? Es abstracta, es decir, es independiente del microcontrolador que tenga. Bueno, y que es escalable, pues lo mismo que es portable, realmente. La API, Application Programming Interface, es similar a la HAL, pero en este nivel. ¿Vale? Es la que me permite aislar el código de aplicación de todo lo que tengo hacia abajo. ¿Vale? Un ejemplo. Si yo tengo a nivel un sistema operativo en el que las tareas se crean con la función createTask, y tengo otro sistema operativo en el que en función de la función, en lugar de la función createTask, tengo createRTOSTask, es decir, lo que cambia es el nombre y los parámetros, eso serían diferentes funciones a nivel de middleware. Pero lo que yo quiero hacer al final es crear una tarea. Me da igual que utilice el sistema operativo A que el B. Entonces, a nivel de API, lo que tendría es que llamaría a la función createTask y a nivel de API se mapearía a la función A o a la función B en función del middleware que tuviéramos. ¿Vale?
Realmente, aquí hay un concepto que es este, que es wrapper. Wrap es envolver en inglés. Entonces, lo que se hace a nivel de API es como si queramos envolver las llamadas a las funciones con un nombre unificado, que es lo que acabo de comentar, ¿no? Yo tengo crear tarea, independientemente de que para crear tarea se haga con la función A o con la función B. La diferencia entre el HAL y la API es que la HAL tiene la interacción directa con el hardware, o sea, la HAL es la parte de bajo nivel que interactúa con el conversor analógico digital, con las comunicaciones I2C, con la entrada-salida de pines, con esos drivers de bajo nivel. Y la API es más o menos lo mismo, pero en lugar de interactuar con la parte hardware, interactúa con la parte software, ¿vale? Es decir, es la que encapsula el sistema operativo en tiempo real, es la que encapsula cómo leer los drivers de un sensor, es la que encapsula ese tipo de cómo mantener unas comunicaciones TCP/IP, es el encapsulamiento en ese alto nivel. Pero tiene una serie de propiedades que son comunes, que es, hay una abstracción. ¿Abstracción qué quiere decir? Que me da igual que el ADC se lea con la función A o con la función B. La HAL me da una función que podemos decir, por ejemplo, read ADC, independientemente de que se lea un registro, que se lea otro o tal. ¿Vale? Entonces, me valen para, gracias a la abstracción, me ocultan los detalles de la implementación, me valen para encapsularlos, que es un poco lo mismo, y luego lo que es más importante es mejora la reusabilidad y la portabilidad. ¿Vale? Vale, aquí esta pantalla lo que muestra son 3 diferentes pilas de aplicación de 3 fabricantes. ¿Vale? Esta de aquí es de ST. Esta de aquí abajo es de Microchip. Y esta de aquí no me acuerdo de quién era. Parece que era de XP. No me acuerdo. Bueno. Estas son propuestas de entornos de desarrollo de diferentes fabricantes de microcontroladores, ¿vale? Reales. Entonces, lo que vamos a hacer es mapear todas estas capas que hemos visto aquí, cómo las interpretan los diferentes fabricantes. Porque esto es teórico. Esto que acabamos de ver aquí es teórico. De hecho, puede que un fabricante le llame driver a lo que nosotros entendemos por middleware. O que la board support se confunda con la HAL o, bueno, la definición que hay aquí es la que pone en el libro que hemos comentado. Entonces, en este caso, vamos a empezar, por ejemplo, por la de Microchip. Microchip, fijaos, todas tienen aquí el hardware. En la capa de abajo tengo el hardware y tengo el hardware. ¿Vale? Siempre es la capa baja. Entonces, ¿cómo yo accedo al hardware? Bueno, pues en el caso de Microchip, dice, mira, tengo o tienes una capa, que yo creo que esto sería, fijaos, aquí tengo lo que es el RTOS, que sería la parte de middleware y API, pero lo bajan hasta el hardware. ¿Vale? Veis que no, sí que hay ciertas capas, pero pues bueno, tienen aquí las organizan de un modo diferente. Luego ponen otro bloque que es la configuración del sistema, que lo encadenan mucho con el OSAL, este supongo que será sistema operativo o lo que sea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que agrega es
el sistema operativo en tiempo real per se y unos servicios comunes del sistema, ¿vale? Que sería algo así como la configuración a más bajo nivel. Y luego tenemos aquí la capa más de hardware. Que fijaos que aquí no habla de HAL, no habla de capa de abstracción de hardware ni por el estilo. Habla de drivers y habla de middleware. ¿Vale? Y habla esto, PELIB, que yo diría que es la HAL, la capa de abstracción de hardware. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos cómo leer el I2C y tendríamos un driver del sensor correspondiente del I2C. Vale. Y en la capa de arriba tenemos la parte de aplicación. Entonces, al final, tenéis que identificar, según el entorno de desarrollo en el que vais a trabajar, cuáles son las líneas que separan cada una de las capas. ¿Vale? Tenéis que identificarlas claramente. Entonces, pueden ser, pues ya veis, microchip lo hace de un modo. ST plantea 3 capas. La capa de abstracción de hardware, una capa de middleware y luego ya la aplicación. Y aquí son mucho más directos en este sentido. ¿Vale? Entonces, ¿qué meten dentro del middleware? Por ejemplo, unas comunicaciones USB, unas comunicaciones serie, y aquí en la parte de HAL sería un poco lo mismo que hemos visto antes en la capa de PELI. ¿Vale? Es decir, cómo se lee el conversor analógico digital, cómo se controla el I2C, cómo... Y en este caso, no recuerdo quién son estos, pues bueno, tenemos el hardware y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos BSP, que no sé lo que será, pero vamos, tenemos aquí la parte de HAL, tenemos el sistema operativo en tiempo real y luego tienes diferentes librerías. Librerías, una API y más librerías. ¿Vale? Todo esto es el paquete de software que te da el fabricante de más bajo nivel, como si dijéramos. Sobre esto tenemos una serie de APIs y aquí tendríamos la aplicación al final. ¿Vale? Entonces, bueno, ya veis que es una organización pues un poco diferente. Insisto, aquí lo primero que tenéis que hacer cuando tenéis os enfrentáis a un entorno de desarrollo es entender cómo funciona toda esta organización de la información. Vale. Bueno, pues aquí veis un poco las características, diferencias entre APIs y HALs. Aquí hay una cosa que es muy importante, que es cuando empezáis a trabajar con un fabricante, el fabricante os lo da, antes no tanto, pero ahora un fabricante te lo da casi todo hecho, ¿vale? De tal modo que tú eres capaz de trabajar a un nivel muy alto y desarrollar tu aplicación. Todo eso que te dan, ojo, que normalmente tiene un copyright. Es decir, la definición de la capa HAL de ST, normalmente te dicen, solo puedes utilizar este firmware si trabajas con ST. Es decir, no puedes utilizarlo, aunque la teoría y la gracia de utilizar una HAL es que puedes utilizarla independientemente del hardware que tienes. Sí, eso es cierto, sí te lo haces tú. Pero si utilizas la de un fabricante, normalmente el fabricante te dice no puedes utilizarlo con otro hardware. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Otra de las cosas que es muy potente y hacia dónde va todo esto es que la complejidad es muy grande, pero ahora prácticamente todos los fabricantes se están currando unos interfaces gráficos que te permiten configurar las APIs y las HALs. ¿Qué quiere decir eso? Que yo digo, quiero este micro. Te dice, vale, este micro. Este micro tiene USB, tiene Bluetooth, tiene interfaces I2C, SPI, tiene conversor analógico digital, bueno, tiene todo esto. Y tú, en una interfaz gráfica, dices, vale, pues quiero utilizar esto, quiero utilizar esto, quiero utilizar esto, y automáticamente el software te genera tu pila software. Te genera las capas HAL, las capas API, todo, para que tú puedas trabajar. Entonces eso es súper potente. ¿Por qué? Por esto.
porque te ahorras, ojo, meses de trabajo, ¿vale? Desarrollar una API y una HAL para un microcontrolador hace años lo que hacías era un trabajo que se guardaba como, pues cada empresa, cada grupo de trabajo tenía sus APIs y sus HAL que habían desarrollado con mucho esfuerzo porque los fabricantes de micros lo que te daban era nada. Te daban un datasheet con unas funciones y tú a partir de ahí utilizabas las funciones que te da el fabricante. Tenías ejemplos, pues, pero se basaba todo en foros, ¿no? En los últimos años ha pasado esto. Se han dado cuenta que estos son meses de trabajo, entonces los fabricantes, de cara a que la gente utilice su solución, están facilitando y creando unos entornos de desarrollo muy, muy potentes. Entonces, algo que antes no pasaba es tenéis que mirar a la hora de decidir sobre un entorno de desarrollo u otro, todo el paquete de software que hay alrededor es casi tan importante o más que el propio hardware del microcontrolador. ¿Vale? Todo esto, fijaos que va un poco en la línea de que cada vez el diseñador de firmware se parece más a un diseñador de software. ¿Vale? Bueno, pues eso. Los pros están clarísimos y los contras es que hay que tener cuidado. Pasa un poco lo mismo, la eficiencia en la ejecución. Cuando metes tantas capas de software, pues realmente pierdes el control. O sea, ya no sabes, porque abajo, en las capas bajas, un micro sigue haciendo lo que hacía un micro hace 15 años. Leer registros, escribir registros, tiene una CPU, tiene una RAM. Eso no ha cambiado. Lo que ocurre es que realmente pierdes un poco la visión de lo que estás haciendo, porque estás trabajando 5 capas por encima de lo que es la escritura del registro. Entonces, aparte de que pierdes pie en ese sentido, pues a veces pierdes eficiencia, ¿vale? Porque pues, bueno, hay mucho más software que antes no había. Porque el micro puede, pero hay que tener, o sea, lo potente es saber trabajar del modo más eficiente y si tienes problemas o necesidad de bajar en las capas más bajas, pues bueno, que seas capaz de excavar y meterte en la capa que tú quieras o utilizar el código o lo que sea. ¿Vale? Bueno, esto es lo que ya hemos visto. Me pongo a desarrollar una solución y la duda que siempre me surge es, ¿qué hago? ¿Me curro la HAL o cojo la del fabricante? Bueno, pues eso es una decisión que hay que tomar. ¿Vale? Tenemos varios criterios. Aquí en el libro proponen una serie de métricas importantes a la hora de plantearse cómo vas a organizar el desarrollo de firmware para tomar la decisión mejor meditada. Evidentemente, si existen HALs, pues podré elegir utilizar alguna. Si no existen, me la tengo que currar. ¿Cuál es mi microcontrolador y cuál es la aplicación? ¿Cuál es el coste? ¿Cuánto tiempo tengo de desarrollo? Son algunas de estas. Entonces, aquí veis que hay un montón de indicadores con un peso. ¿Vale? Este es el peso que según el escritor del libro tienen los diferentes criterios. Es su propuesta, puede ser más válida o menos válida, ¿no? Pero bueno, sí que hay cosas importantes, ¿no? Utilizar una HAL implica que vas a tener más RAM y más ROM o flash ocupada. Entonces, si tu micro está muy justo, igual no te cabe la HAL que tú querrías meter porque ocupa demasiado o, bueno, no lo sé. Entonces, bueno, aquí tenéis un montón de características que no vamos a repasar y que, bueno, si alguno se ve en la tesitura de tener que decidir cómo planificar un desarrollo, pues bueno, aquí tenéis unas guías que os pueden ayudar a tomar esas decisiones. ¿Qué debería hacer una HAL? Una HAL bien planteada, como son prácticamente todas las que podéis ver en
en los fabricantes, pues bueno, tienen una serie de características comunes, ¿vale? C99 es la versión C99 del compilador ANSI C. Tiene que tener una documentación y comentarios potente, tiene... ¿qué más? Tiene que ser modular y adaptable, evidentemente no tiene que tener errores y el manejo de los errores que se den tiene que estar gestionado. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. ¿Qué pintas tiene una HAL? Pues un poco lo que os comentaba. Esta es una HAL de entradas-salidas. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede hacer con unos pines de entradas-salidas? Pues lo primero que puedo hacer es inicializar. ¿Cómo inicializo? Pues si lo quiero de entrada, si lo quiero de salida. Vale, ¿qué más puedo hacer? Puedo querer escribir un valor. Puedo querer togglear el valor. Bueno, lo de mode set, o sea, aquí igual el init lo que quiere decir es configurarlo como pin digital o pin analógico, lo que sea. Puedo decirle el modo. Esto puede ser que sea pull up, pull down, colector abierto, lo que sea. Puedo decir la dirección, que sea de entrada o de salida. Si os fijáis, en todos los microcontroladores con los que hayáis trabajado, estas son funciones básicas que yo hago con un pin. Leer, escribir, configurar. Siempre. Entonces, ¿qué hace una HAL? Dices, mira, yo para escribir o togglear un pin voy a utilizar la función DioChannelToggle, que va a tener una función que va a ser dime qué canal o qué pin quieres que togglee. ¿Vale? Entonces, la HAL lo que me da es esta función. Entonces, cuando yo quiero togglear un pin, llamo a esta función. Que en el micro A, este toggle sea escribir en el registro PTPin y en el micro B sea escribir en otro registro o lo que sea, es independiente. Yo, a nivel de HAL, siempre voy a llamar a la función DioChannelToggle. ¿Vale? Entonces, esto es un poco, para que veáis, es un poco igual que teníamos el ejemplo del ratón, que decía de mover el puntero, pues esto es un poco lo mismo. Un buen ejemplo de HAL es Arduino. ¿Vale? Con Arduino, pues tenemos la función analogWrite, que lo que hace es escribir un PWM. Y tenéis la función delay o delay microsegundos, que lo que hace es un delay de tantos microsegundos. Fijaos que utilizo esta función independientemente de que tenga un micro de 8 bits, un micro de 32 bits o un SP32 de 2 cores. Me da igual, me da exactamente igual. Yo si quiero hacer un delay de X microsegundos, siempre tengo esta función. ¿Vale? Entonces, Arduino ha sido la primera, o ha sido una de las grandes virtudes de Arduino ha sido definir esta HAL de tal modo que corra con todo el hardware que tenga por debajo, independientemente. ¿Vale? Bueno, Arduino define tanto la HAL como la API y la mezcla, no hay una diferenciación, ¿vale? Pues un poco la diferencia sería un delay microsegundos. Esto es una tarea de HAL y una función del estilo serial o mouse, que es para emular un ratón con un Arduino. Esto sería una función de API. ¿Vale? Las diferencias son las que hemos puesto aquí arriba. La API interactúa con el software y la HAL interactúa con el hardware. Un delay lo que hace es pues parar la ejecución durante tantos microsegundos, eso es hardware. Y un soltar por el puerto serial el comando es más API. ¿Vale? Si tengo que diseñar una HAL o una API, cuáles son las fases en mi diseño? La primera, en la parte de la HAL, primero siempre el dataset del microcontrolador.
¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es interactuar con el hardware. Una vez que me he mirado el datasheet, identifico las características de los periféricos. Por ejemplo, el conversor analógico digital. ¿Cuántos bits tiene? ¿Cuáles son los registros de configuración? Si tiene interrupciones, cómo se manejan las interrupciones, etcétera. Una vez que yo tengo eso claro, diseño el interfaz. Diseñar el interfaz, ¿qué quiere decir? Escribo la función que necesitaré para manejar ese conversor analógico digital. ¿Vale? Pues tendré, que es un poco, en el caso de un pin de entrada digital, pues decir, ¿qué funciones necesito? Pues necesito una función para leer, una función para escribir, una función para definir el modo, una función para decir si es entrada o salida. Bueno, pues esta es la definición de el interfaz. Lo siguiente que hago es empezar a crear el código y las plantillas de documentación, implementar y testar, implementar y testar, implementar y testar. Y aquí nos quedamos hasta que esto funcione. Esto sería el proceso cuando estoy desarrollando una HAL. ¿Cuál es, si lo que estoy desarrollando es una API? Pues es un poco lo similar, pero no tengo esta necesidad de mirar el microcontrolador y los fichos del periférico. Ya voy directamente a... se cambia esto por identificar las características de lo que hará la API. Pues, por ejemplo, manejar un puerto USB o mantener una comunicación Wi-Fi o bueno, lo que sea. ¿Vale? Y luego es lo mismo. Diseño la API, documentación, implementar y testar, implementar y testar. ¿Vale? ¿Cómo testo? Súper importante. ¿Vale? Esto es muy importante de cara a ir depurando el código porque, bueno, lo que dicen aquí, siempre vais a tener bugs y es difícil cogerlos. Entonces, tener un criterio de ver cómo hacer este test es algo importante. Esto que os voy a contar es la teoría. Es muy difícil implementarlo. En las prácticas y en la asignatura no lo vamos a implementar, pero es importante que sepáis cómo se hace esto. Hay una cosa que son unit tests, que le llaman, que es testar unidades estancas de código, ¿no? Pues bueno, aquí tengo la función que voy a testar, defino qué entradas o qué batería de entradas le voy a meter y cuáles son las salidas que debería darle. Algo, por ejemplo, imaginaos un programa que cuando le doy a un botón enciende un LED, ¿vale? Pues en este caso sería cuando en la entrada hay 0 voltios, en la salida hay 0 voltios y el LED está apagado. Cuando aquí hay 5 voltios, aquí hay 5 voltios, ¿vale? O esto parpadea o lo que sea, ¿vale? Entonces, voy a evaluar la función que maneja, pues que imaginaos es una interrupción que lee el pin de entrada y en función de eso fija el PWM de salida. Entonces, yo voy a evaluar esto y lo que necesito es definir todas las posibles condiciones de entrada y cómo serán las salidas. Una vez que tengo entradas y salidas, pues tengo el test y decido si funciona o no funciona. Hay un concepto que es interesante que le llaman la complejidad ciclomática, que es una medida cuantitativa de la complejidad de un bloque, ¿vale? La complejidad de un bloque viene dada por la cantidad de posibles caminos que puede tomar un firmware, la ejecución de una máquina de estados, por ejemplo. Y aquí veis esto. Si hay un if-then, el código puede hacer esto o puede hacer esto. ¿Vale? Son dos opciones. Si es un if-then else, sigo teniendo dos opciones. If-then, if-else. ¿Vale? Si empiezo a acumular... Bueno, aquí tenéis un bucle. El while do, pues bueno, se queda en el while y cuando acaba el while, do. ¿Vale? Si es un switch, pues tengo varias opciones.
¿Qué ocurre cuando yo tengo una programación en la que tengo aquí, pues esto será, tengo un if, este if me lleva por este camino, pero aquí tengo un while, a la salida en función de esto me lleva un if, aquí tengo otro if. Entonces, hay un montón de posibles caminos que yo puedo tener. ¿Vale? Entonces, el número de caminos linealmente independientes pues puede ser 1, 2, 10, 40. Entonces, hay una regla bastante sencilla que te dice cómo de bueno es tu código. Entonces, evidentemente, según veis, este número de códigos debería ser el mínimo posible. Si hacéis un código que tenga más de 20, es considerado complejo y alto riesgo de fallo. ¿Eso qué quiere decir? No es buen código. Aquí puedes decir, joder, pero es que necesito que mi programa haga todo esto. Vale, necesitas que hacerlo, pero lo que tienes que hacer es partirlo en bloques para que tus unidades de código, fijaos que esto es de un módulo, no es de todo el programa. Vale, entonces tienes que segmentar en módulos que tengan una complejidad baja. ¿Vale? Puedo hacer tests funcionales que se llaman con hardware in the loop. Hardware in the loop quiere decir que este es mi dispositivo de test y lo evalúo automáticamente desde un ordenador. ¿Cómo? Monitorizando las comunicaciones, monitorizando salidas digitales, monitorizando entradas, salidas analógicas. Bueno, entonces, con todo con toda esta serie de hardware controlado por este PC, yo soy capaz de hacer test automáticos de tal modo que yo no esté encima comprobando que cada pequeño test funciona. ¿Vale? Pues aquí, por ejemplo, un ejemplo sería, le mando por el puerto serie, enciende el pin, y aquí tengo un lanzador lógico que mira si efectivamente el pin se ha encendido. Entonces, mi programa escrito aquí, que para aquí se utiliza mucho Python. Python para hacer este tipo de cosas funciona mucho. También se utilizaba antes, bueno, se sigue utilizando, pero ahora Python cada vez se utiliza más. ¿Cómo se llama? Bueno, MATLAB, se puede hacer con MATLAB y no me acuerdo. Es programa LabVIEW, también se utiliza mucho. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo que son entornos que lo que me permiten es desarrollar pequeñas aplicaciones que automatizan ensayo test y me pueden decir si las cosas están funcionando bien. ¿Vale? Pero el nombre así clave es test funcionales con hardware in the loop. Es decir, que hay hardware que efectúa el test. Vale, nos enfrentamos a un proyecto real. Entonces, cuando nos enfrentamos a un proyecto real, estas son un poco las fases a la hora de plantearnos el desarrollo del firmware. ¿Vale? Identificar, evaluar, definir, ejecutar, testar. Identificar, evaluar, ¿vale? Esto es un poco el ciclo que debería llevar, ¿vale? ¿Qué hay después de una identificación? ¿Qué resultados quiero? ¿Vale? Entonces, yo lo primero que necesito es definir, que es, fijaos, es lo que estamos haciendo. En vuestro proyecto os he pedido, quiero que defináis lo que queréis hacer. ¿Vale? Siguiente punto. Vale, quiero hacer esto, ¿cómo estoy? ¿Vale? Ahora en el proyecto no tiene sentido porque pues sabéis lo que sabéis y es una persona por equipo, pero imaginaos que sois varias personas en el equipo, entonces tú hablas, bueno, pues esta persona es más potente en hardware, pero tiene menos dedicación. Bueno, entonces tú evalúas dónde estás. Lo siguiente es, defines, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿En qué tiempos? Un roadmap. Siguiente fase es ejecutar. Ojo, esto puede ser ejecutar todo o parte. El resultado de la ejecución es la implementación y luego está la evaluación. Una vez que yo evalúo mi resultado,
digo, vale, ¿ahora dónde estoy? Puede que haya cumplido todos los resultados, puede que haya cumplido algunos, puede que haya tenido más fallos, menos. Entonces vuelvo a empezar otra vez el ciclo. ¿Vale? Bueno, pues un poco el ciclo típico de desarrollo de firmware que es aplicable a muchos proyectos. ¿Vale? Bueno, aquí veis un poco de detalle de lo que os acabo de explicar, ¿no? Entonces, en un proyecto real, identificar los resultados es... Aquí hay dos planos. Uno es los resultados para el desarrollador y los resultados para desde la perspectiva de negocio de producto. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles pueden ser los objetivos yo como desarrollador? Quiero hacer un código bueno, quiero que no tenga errores, quiero que sea portable, quiero hacer un buen trabajo desde la perspectiva técnica. ¿Cuáles son los objetivos desde una perspectiva más de producto de negocio? Quiero que sea rápido, quiero que sea barato, quiero que tenga mucha calidad. Pues a veces ahí hay ciertos conflictos. Tengo que definir cómo evalúo mi trabajo. Eso indica que tengo que definir métricas, ¿vale? Entonces, estas métricas, de nuevo, son diferentes si son técnicas o si son de producto. En las técnicas, pues es un poco lo que tengo, ¿no? Es decir, tengo ejecución en tiempo real, cuánto es el código, el tamaño, cuánta RAM se utiliza, cómo de complejo es el código, cuánto tiempo de desarrollo, etcétera, ¿vale? Pues un desarrollo de Gantt, pues es decir, pues mira, hacer el driver me va a llevar tantas semanas, hacer el no sé qué me va a llevar tantas semanas. Entonces yo con esto tengo, pues bueno, pues definirme, pues mira, entre 8 y 40. Bueno, pues ya veremos a ver. Entonces con esto yo puedo ir adaptando mi trabajo y ver si realmente estoy cumpliendo. Y estos son, pues bueno, todas las fases que tendría, ¿no? Entre las tareas digitales, interrupciones, SPI, comunicaciones, IOC, ¿vale? Este es el Gantt con una buena propuesta de tareas, ¿no? Hacer el setup. Fijaos, la configuración. En la configuración es importante, fijaos, en el setup lo primero es el control de versiones, crear el proyecto, hacer una... Es decir, no nos ponemos a picar código. Lo primero que hacemos es creamos, pues eso, en qué repositorio va a estar, cómo se va... Bueno, lo que pone aquí. ¿Vale? Después está la parte de configuración y definición, ¿vale? Es decir, cuál va a ser el esqueleto de mis APIs, cómo voy a hacer un control de versiones, cómo voy a hacer la documentación. Doxygen es un modo de documentación de código en C, bueno, de código. Luego ya me pongo con el análisis de cómo voy a evaluar lo bien o mal que funciona mi firmware, es decir, qué métricas, cuál va a ser mi herramienta de análisis, etcétera. Pues aquí sería pues este sistema de desarrollo, voy a medir la RAM, voy a medir lo que sea. Y luego ya, bueno, me pongo a empezar a trabajar. Aquí hay una diferencia que es, me pongo con un sistema operativo, esto bare metal es o lo hago sin sistema operativo. Y empiezo a hacer la primera tarea de parpadear un LED. Una vez que ya parpadeo el LED, hago el setup de cómo voy a debugar, si voy a hacerlo con trazas, si voy a utilizar hardware de debug, etcétera. Y fijaos, aquí empiezo a programar. Fijaos todo lo que ha pasado hasta que hemos empezado a programar, ¿vale? Es muy importante cuando pues, trabajas en un proyecto real que todo esto lo tengas preparado antes de empezar a trabajar. Una vez que fijaos, una vez que tienes esto, volver a hacer otro proyecto, todo esto ya lo tienes hecho, ¿vale? Si utilizas el mismo entorno de desarrollo. Pero es importante crearlo, ¿vale? Porque si no, debugar tarde o temprano te hará falta. Si lo haces cuando has empezado a trabajar, pues, hostia, tienes que volver aquí. Bueno, lo mismo, documentar, no te puedes empezar a pensar a documentar cuando ya tienes el código escrito. Tienes que hacerlo antes y tienes que ir documentando mientras vas escribiendo el código. Bueno, toda esta serie de cosas que hay que plantearse antes de empezar a trabajar. Súper importante. Ya os lo he dicho, control de versiones.
control de versiones es algo necesario en el desarrollo de firmware, también en el desarrollo de software, evidentemente. Consejos. No tengáis problema en hacer commits frecuentemente. O sea, es como guardar, ¿no? Da igual que no esté el trabajo acabado, pero ir haciendo commits, que sea algo habitual. Y rellena los comentarios del commit. No hagas solo commit y te olvides. Añade los ficheros que tengas que añadir, es decir, si no solo es el código, sino igual tienes algún README, alguna Excel en la que estás haciendo cálculos o lo que sea, ¿vale? Bueno, este también es importante, utilizar las herramientas de comparación de código. Y bueno, esto dice, no tengas miedo a mezclar líneas de desarrollo. Ya veremos lo que es esto de hacer merge de código bueno, cuando empecemos con el trabajo. Bien, bueno, hasta aquí